Buenas noches, comunidad de Shade. Me llamo Camila. Vivo sola en San Luis Potosí desde hace varios años. Trabajo en una papelería en el centro de la ciudad, nada fuera de lo común, pero me mantiene. Mi rutina es siempre la misma. Salgo temprano, vuelvo al final de la tarde, paso por el mercado si hace falta y me quedo en casa por la noche viendo alguna serie o lavando ropa. Vivo en una casa pequeña, con un portón simple y una puerta que siempre se traba si no empujo con fuerza. Me gusta vivir aquí. El barrio es tranquilo, aunque algo alejado. Los vecinos son discretos, nadie se mete en la vida de los demás. Era un día común, como cualquier otro, hasta que llegué a casa y vi esa bolsa colgada del picaporte. Me pareció raro enseguida. Era una bolsita blanca, de esas del súper, algo sucia, con algo adentro. Miré a los lados, pero no vi a nadie en la calle, solo al señor de la esquina barriendo la vereda, como siempre. Tomé la bolsa y entré. Cuando la abrí, me llevé un pequeño susto. Dentro había una muñeca de trapo, toda sucia, con la cara mal cosida, los ojos medio caídos, como si alguien hubiera intentado arreglarla a la fuerza. Y junto con ella, una hoja de cuaderno doblada. La abrí despacio, esperando alguna broma de mal gusto. Estaba escrita a mano, con una letra temblorosa. Ella extraña su casa. Me quedé quieta por un rato, mirando eso. Mi primer pensamiento fue que era una broma de algún niño o de algún vecino idiota queriendo molestar. Dejé la muñeca y el papel sobre la mesa de la cocina y fui a darme una ducha. Mientras me bañaba, no podía dejar de pensar en esa frase. Ella extraña su casa. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era ella? ¿La muñeca? ¿Una niña? Traté de no darle muchas vueltas. Estas cosas cobran vida cuando uno insiste en entender. Después de bañarme, cené y me olvidé del asunto por un rato. Solo más tarde, cuando estaba cerrando la casa para dormir, volví a ver la muñeca sobre la mesa, tirada, medio caída, y sentí un escalofrío. Agarré todo y lo metí en el fondo de un cajón, como quien guarda algo que prefiere no ver. A la mañana siguiente, salí a trabajar como siempre. Me olvidé completamente del tema. La muñeca quedó guardada, también la bolsa, y yo seguí mi día con normalidad. Hasta que, al regresar por la tarde, la misma bolsa estaba otra vez en el picaporte. Exactamente igual al día anterior. El corazón se me aceleró. Pensé que alguien me estaba observando, burlándose de mí. Tomé la bolsa con más rabia que miedo y entré en casa. Cuando la abrí, ahí estaba la muñeca de nuevo, pero en una posición distinta, como si alguien la hubiese colocado así a propósito, y había otra nota. La letra era la misma, pero el mensaje me inquietó aún más. Deberías abrir la puerta. En ese momento, me paralicé. Esa frase me sacudió de una forma inesperada. ¿Qué puerta? La de la casa ya estaba abierta. La del portón ya había entrado. ¿O era otra puerta? Me quedé tratando de entenderlo, como si fuera una adivinanza. Me senté en el sofá con la muñeca en el regazo, sin darme cuenta, como si intentara hablar con ella. Pero lo que más me incomodaba era saber que alguien había vuelto durante el día. Había dejado la bolsa en mi puerta y nadie había visto nada. Decidí revisar las cámaras. Tengo 2 pequeñas en la entrada, más que nada para sentirme segura. Fui a la computadora y abrí las grabaciones. La cámara estaba funcionando, como siempre. Avancé rápido hasta el horario entre las 11 y las 16, que es cuando suelo estar fuera. No vi a nadie. La calle estaba vacía casi todo el tiempo. Solo pasó un auto del municipio lentamente y, más tarde, el mismo señor de la esquina barriendo como siempre. Pero nadie se acercó a mi portón. El ángulo de la cámara mostraba bien la entrada. Se veía claramente el picaporte. Y en un momento, la bolsa simplemente aparece. Un segundo no hay nada. Al siguiente, ya está ahí. Puse pausa varias veces.
Lo revisé. La imagen no se cortó ni se trabó. Simplemente apareció. Juro que intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez la persona dejó la bolsa muy rápido y la cámara no lo captó. Tal vez el video tuvo un pequeño salto y no me di cuenta. Tal vez fue una falla del sistema. Pero en el fondo, sabía que no era eso. No se trataba solo de la bolsa que apareció. Era lo que había dentro. La muñeca sucia, rara. El billete con esos mensajes cada vez más dirigidos me dio un escalofrío que no se me pasaba. Cerré la laptop, guardé la muñeca otra vez, ahora en una caja con cinta adhesiva, y la metí en el armario del dormitorio, arriba de todo. Esa noche dormí mal. Soñé algo raro, con la muñeca sentada en mi cama, mirándome. En el sueño, no hacía nada. Solo se quedaba ahí, inmóvil, con esa cara mal cosida y los ojos caídos. Me desperté transpirando, con la sensación de que había alguien en la habitación. Me levanté y encendí la luz. Nada. Miré al armario y sentí ganas de abrirlo, pero al mismo tiempo, no quise. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua y volví a la cama. Solo logré dormir después de las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio, como siempre, pero sentía un peso en el aire, como si hubiera dejado entrar algo sin querer. Al día siguiente decidí no ir a trabajar. Llamé diciendo que no me sentía bien, y era verdad. Tenía la cabeza pesada, el estómago revuelto. Me quedé todo el día en casa, con la puerta bien cerrada, esperando ver si la bolsa aparecía otra vez. Y apareció. Cerca de las 4 de la tarde, escuché un ruido suave en la entrada, como si algo hubiese tocado el portón. Espié por la ventana, pero no vi a nadie. Cuando por fin reuní el valor para abrir, ahí estaba la bolsa, igualita, pero esta vez sin la muñeca, solo una nueva nota. La letra era la misma, pero parecía más firme, más decidida. Solo decía, ella se está impacientando. Cerré la puerta con fuerza. El corazón me latía como loco. Ella se está impacientando. ¿Quién? La muñeca. La tal ella que extrañaba su casa. Respiré hondo y traté de convencerme de que era una broma. Alguien queriendo asustarme. Tal vez alguien que me conocía, que sabía mi rutina. Tomé el celular y pensé en llamar a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que alguien estaba dejando una muñeca sucia en mi puerta con notas raras? Ya dudan de una mujer que oye ruidos en casa. Imagínate esto. Al final, no llamé. Solo me senté en el suelo de la sala, mirando la nota, sintiendo que algo estaba empezando a cambiar. Pasé la noche sin poder dormir. Cada ruido de la calle, cada sombra que la luz de la luna proyectaba en la pared, me ponían tensa. La muñeca parecía ocupar más espacio en mi mente de lo que debía, pero no podía sacarla de allí. Cuando finalmente logré dormir, fueron solo unas pocas horas. Por la mañana, me levanté despacio, evitando mirar el armario donde estaba guardada la caja con la muñeca. El día pasó lento, distraída, siempre esperando algo que no podía explicar. Fui a la cocina a preparar café, y mientras el aroma llenaba la casa, me sorprendí pensando si todo aquello era realmente real o solo una pesadilla que se negaba a terminar. Ese día recibí un mensaje en el celular de un número desconocido. Era corto, solo decía, no mires atrás. El corazón me empezó a latir rápido. Pensé en borrarlo, pero decidí responder para no parecer cobarde. Pregunté quién era. La respuesta tardó en llegar. Cuando llegó solo había un punto, nada más. Me senté en la silla con las manos temblando y pensé, ¿será algún vecino intentando continuar esa broma? ¿O alguien que ha estado siguiendo todo desde el principio? Decidí no contarle a nadie. No quería que pensaran que estaba loca. Era solo una bolsa, una muñeca y unas palabras extrañas, pero que parecían fuera de lo común. Los días siguientes, la bolsa siguió apareciendo. No siempre a la misma hora, pero siempre cuando llegaba a casa.
Y las notas cambiaban, siempre con una caligrafía parecida, pero con mensajes diferentes. Ella quiere entrar. No la dejes salir. Ella está aquí. Empecé a mirar con desconfianza la puerta, el patio, hasta el pasillo que lleva al fondo de la casa. Sentía como si algo me estuviera observando, una presencia invisible que solo yo podía percibir. A veces sentía un olor raro en el aire, como a humedad mezclada con tierra mojada, que no venía de ningún lugar específico. Una tarde, mientras limpiaba la casa, escuché un ruido extraño que venía del patio. Era un sonido leve, como algo arrastrándose por el suelo. Corrí hasta la puerta trasera y la abrí rápido, pero no había nada. Solo hojas secas esparcidas por el suelo y unas pocas gotas de lluvia reciente. Me quedé mirando el patio un rato, con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que solo había sido el viento. Pero en el fondo, sabía que no. Algo raro estaba pasando en esa casa, y no entendía qué ni por qué. El miedo fue creciendo, no un miedo paralizante, sino una molestia constante. Le conté a una amiga cercana sobre las bolsas y las notas. Ella se preocupó y me dijo que debía llamar a la policía, que eso podía ser cosa de alguien peligroso. Pero no quería convertir eso en un caso policial sin pruebas. Además, tenía miedo de que si alguien estaba haciendo eso supiera que yo sabía y empeorara las cosas. Así que mantuve todo en secreto, solo compartiéndolo con ella cuando el miedo me aplastaba. Me aconsejó poner una cámara adentro en la puerta para intentar agarrar a quien dejaba las bolsas. Pero dudé. No quería sentir que mi casa estaba invadida por alguien. Una noche, después de dormir poco, me desperté con el ruido de la puerta principal chirriando. Me asusté pensando que la había dejado abierta. Me levanté rápido y fui a la sala, pero la puerta estaba cerrada como siempre. Solo que el ruido seguía, un chirrido constante, como si alguien estuviera intentando abrirla con fuerza. Tomé el celular y llamé a mi amiga, solo para escuchar una voz amiga al otro lado. Mientras hablábamos, el ruido paró. Estaba temblando. No sabía si era un sueño, una pesadilla o si alguien realmente había intentado entrar. Al día siguiente intenté volver a la rutina normal, pero no pude. La sensación de ser observada no me dejaba. Miraba hacia atrás todo el tiempo. Evitaba quedarme sola en casa por la noche. Dejaba la luz del pasillo encendida. Ese día, cuando fui a abrir el armario donde había guardado la muñeca, no estaba. Me quedé paralizada. Busqué por toda la casa, debajo de la cama, en el patio, hasta en el armario del baño. Nada. Era como si hubiera desaparecido. No sé si me sentí más aliviada o más asustada, porque a partir de ese momento el miedo tomó otra forma, más densa, más real. Pasé el resto de la semana sin ver la muñeca. Las bolsas también dejaron de aparecer. Pensé que todo había terminado, que tal vez solo había sido un susto tonto. Pero la última noche me desperté con el sonido de pasos en el pasillo. Esos pasos arrastrados, lentos, que no parecían humanos. Me quedé inmóvil, con el oído pegado a la pared, tratando de no hacer ruido. El sonido llegó hasta la puerta de mi cuarto, se detuvo y desapareció. Me quedé ahí sin saber si estaba soñando o si eso era real. Al día siguiente me dolía el corazón solo de recordarlo. Decidí grabar un audio con el celular, solo para intentar registrar lo que pasaba. Me quedé en la sala, con la cámara apuntando hacia la puerta principal, y esperé. No tardó mucho para escuchar el ruido de la bolsa siendo colocada en el picaporte. Tomé el celular y empecé a grabar. Escuché el sonido de la bolsa, el ruido de la muñeca siendo puesta con cuidado, y luego pasos lentos alejándose. Pero cuando miré la cámara, no había nadie, solo la bolsa colgada del picaporte, moviéndose despacio. Fue entonces que realmente empecé a creer que había algo más allá de mi comprensión. Desde entonces, la casa cambió. Un peso invisible en el aire,
como si algo hubiera entrado y no quisiera salir. La puerta, que antes solo se trababa de vez en cuando, ahora chirriaba casi todas las noches, aunque estuviera cerrada. A veces escucho el ruido de la bolsa golpeando el picaporte, aunque no haya nada colgado. Traté de dormir con la luz encendida, pero el sueño no viene. La sensación de que ella espera algo no me deja tranquila. No sé quién es ella, no sé qué quiere, y tengo miedo de descubrirlo. Una noche estaba en el sofá viendo televisión, intentando olvidar todo aquello, cuando escuché el sonido familiar de la bolsa moviéndose en la puerta. Me levanté despacio, con el corazón acelerado, y cuando llegué, no había nada colgado. El ruido paró de repente. Me quedé parada, mirando el picaporte, tratando de entender si era mi imaginación. No encontré explicación. Decidí dejar la puerta un poco abierta para que entrara el aire de la noche, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Ese frío en la espalda era más fuerte que cualquier lógica. En el silencio de la casa, la sensación de que no estaba sola crecía cada vez más. Al día siguiente fui al mercado y compré una muñeca nueva. No porque quisiera, sino para intentar reemplazar la que había desaparecido. Quería hacer algún gesto, cualquier cosa para cambiar lo que estaba pasando. Puse la muñeca en una repisa de la sala y traté de continuar con mi rutina, pero era difícil. Por las noches, la casa parecía más fría, más vacía. No sé si era porque la muñeca era nueva, sin historia, o porque nada cambiaría aunque lo intentara. Esa sensación de ser observada no me abandonaba. Pensé en mudarme, pero la idea de dejar todo atrás me daba aún más miedo. Durante una semana no pasó nada. No apareció ninguna bolsa, ni nota, ni sonido extraño. Empecé a respirar aliviada, pensando que todo había terminado. Hasta que, un sábado por la tarde, recibí una llamada de un número privado. Contesté con el corazón en la mano y solo escuché una respiración pesada del otro lado. No pude decir nada. Colgué y me quedé paralizada sin saber qué pensar. Llamé a mi amiga y le conté lo que pasó. Me aconsejó buscar ayuda, tal vez a un especialista, pero no quería darle tanta importancia. Tenía miedo de que eso solo empeorara las cosas. Los días siguientes intenté distraerme. Fui al cine, salí con amigos, pero la sensación de estar vigilada no me abandonaba. La casa estaba demasiado silenciosa y me encontraba mirando hacia la puerta principal con miedo de ver algo. La muñeca nueva seguía ahí, inmóvil, pero sentía que no era lo mismo. Como si esa muñeca no tuviera alma, o tuviera el alma equivocada. No sabía qué hacer, solo quería que todo terminara. Pero una parte de mí sentía que la historia aún no había acabado. Esa semana comenzó a llover fuerte durante varios días. La casa se sentía pesada y el ruido de la lluvia en el techo era casi constante. Fue entonces cuando escuché algo diferente. Un sonido suave, casi imperceptible, viniendo del patio. Salí a revisar, aunque estaba lloviendo. Vi huellas en la tierra mojada, huellas pequeñas, de niña, que iban hacia la puerta trasera, pero ninguna saliendo. Me quedé parada mirando esas marcas con el corazón apretado. ¿Quién había entrado ahí? No había dejado entrar a nadie. No quería creer lo que parecía tan claro. Desde ese día, las cosas se intensificaron. La puerta trasera comenzó a chirriar sola, aunque estuviera cerrada. Sentía pasos detrás de mí en la cocina, pero cuando me giraba no había nadie. La muñeca nueva apareció en lugares diferentes, a veces en la mesa de la sala, otras en el suelo del pasillo, y cada vez que intentaba ponerla de nuevo en la repisa, desaparecía. Estaba cansada, agotada, viviendo en una casa en la que ya no podía confiar ni en lo que veía. Una noche me desperté con una voz débil, casi un susurro, diciendo mi nombre. Intenté abrir los ojos, pero el sueño era muy pesado.
El susurro se volvió más fuerte, más insistente, hasta que logré sentarme en la cama temblando. No había nadie ahí. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Encendí la luz, pero el miedo no se fue. Sabía que esa voz venía de algún lugar dentro de la casa, pero no sabía dónde ni por qué. Pasé horas despierta, tratando de entender si era real o si mi cabeza me jugaba una mala pasada. Al día siguiente busqué en internet algo parecido a lo que estaba viviendo. Leí sobre casas embrujadas, espíritus atrapados, casos de persecución. Quería encontrar una explicación lógica, algo que me hiciera sentir menos sola, pero nada encajaba del todo. Ese misterio no tenía nombre ni forma, era solo un sentimiento, una presencia que me acompañaba. Compartí un poco con mi amiga, que me recomendó hacer una limpieza en la casa, como una bendición. Acepté, aunque no sabía si funcionaría. Llamé a un hombre que hace esas limpiezas espirituales en la ciudad. Vino un sábado por la tarde con velas, hierbas y unas oraciones que no entendí del todo. Caminó por la casa hablando en voz baja, quemando un poco de romero y otras hierbas. Yo lo miraba, mitad desconfiada, mitad esperanzada. Al final dijo que sentía una energía atrapada en el patio, algo que no quería irse. Me aconsejó dejar la puerta trasera abierta un rato para que esa energía pudiera despedirse. Me pareció extraño, pero decidí intentarlo. Dejé la puerta trasera entreabierta esa noche, con miedo pero también esperanza. Dormí mal, como siempre, con el oído atento a cualquier ruido. A la mañana siguiente, al despertar, no había bolsa en la puerta principal. Ni muñeca, ni nota. Fue el primer día sin nada extraño. Estaba feliz, pero también desconfiada. Podía ser solo un respiro. La sensación de que algo estaba cerca, aunque invisible, no me abandonaba. La casa parecía respirar diferente, más ligera, pero todavía sentía ojos invisibles sobre mí. Los días siguientes fueron extrañamente normales. No apareció ninguna bolsa, ninguna nota, ni muñeca. La casa parecía finalmente en paz. Empecé a sentirme mejor, pensando que la limpieza había funcionado. Volví a dormir con la puerta cerrada y las luces apagadas, y poco a poco recuperé el sueño. Pero esa sensación de ser observada, aunque disminuida, nunca desapareció por completo. Era como si algo se hubiera quedado allí, escondido, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Esa semana me desperté temprano en una madrugada, y algo me hizo mirar por la ventana. En el patio vi una sombra parada, casi inmóvil. No pude distinguir bien, parecía una niña, pero muy tenue, casi translúcida. Mi corazón se aceleró y me quedé paralizada. Cuando intenté moverme, la sombra desapareció. Me quedé mirando, esperando que fuera solo un juego de luces, pero sabía que no lo era. Era ella, esa presencia que sentía desde el principio. Solo que ahora parecía querer mostrar que todavía estaba ahí. Empecé a investigar más sobre esas sensaciones, intentando entender qué podía ser. Leí historias de personas que pasaron por cosas similares, relatos de almas atrapadas, objetos que guardan memorias. Para mí la muñeca ahora tenía otro significado. No era solo un juguete sucio, era un símbolo, un vínculo entre ella y mi casa. Pensé en tirar todo, pero algo me decía que no lo hiciera. Era como si eso fuera la única forma de comunicación que esa presencia tenía conmigo, o quizás su única manera de existir allí. Me empecé a aislar más, evitando salir de noche, dejando las luces encendidas y tratando de no pensar en lo que pasaba. Necesitaba mantener la calma, aunque cada noche la sensación empeorara. La puerta seguía chirriando, la bolsa parecía moverse sola, y escuchaba pasos y susurros que no podía identificar. El miedo era constante, pero trataba de fingir que no.
Lo que me mantenía eran los días normales, cuando todo parecía tranquilo y podía olvidarlo, aunque fuera por poco tiempo. Un día encontré una nota diferente, colgada en el tendedero del patio. La letra era más apresurada, como si estuviera escrita con miedo o urgencia. Decía: «Ella quiere volver a casa». Fue en ese momento que entendí que esa presencia no quería solo jugar o asustar. Quería algo, un deseo profundo y quizás desesperado. No sabía qué hacer con eso. Sentí pena, tristeza y miedo a la vez. Era como si esa ella estuviera atrapada entre mundos, buscando un lugar donde quedarse. Pasé días pensando en contarle a alguien, pero el miedo a que me tomaran por loca era más fuerte. Solo mi amiga sabía todo, y aún así era solo un desahogo. Por más que quisiera ayuda, no sabía si alguien podría manejar eso. Yo misma no sabía. La casa estaba llena de un silencio extraño, un vacío pesado que no se veía pero se sentía en cada rincón. Las noches eran las peores, cuando todo se volvía más oscuro y el miedo más grande. Empecé a anotar todo lo que pasaba, para ordenar mis ideas y entender mejor. Escribía sobre los ruidos, las sensaciones, las notas, la muñeca. Era como un diario, pero también un registro por si algo me pasaba. Escribir ayudaba a aliviar el peso que sentía. En el papel, las palabras tenían sentido, como si ese ejercicio me diera control sobre algo que estaba fuera de mi alcance. Una noche, mientras escribía, escuché un ruido fuerte en la puerta principal. Me levanté de repente y fui corriendo, con el corazón en la boca. Abrí la puerta y no había nada, ni bolsa, ni muñeca, ni nota. Solo un silencio pesado y el viento frío entrando por la entrada abierta. Sentí una presencia detrás de mí y me giré rápido, pero no había nadie. Cerré la puerta con cuidado y volví a la habitación, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugando trucos. Pero sabía que no era así. Al día siguiente, noté que la bolsa había vuelto. Estaba colgada en el picaporte, igual que al principio, pero vacía, solo balanceándose con el viento. La tomé y la tiré a la basura, tratando de dejar todo eso atrás. Pero lo que más me asustaba era pensar que ella ya no necesitaba la muñeca para existir allí, que la presencia ahora estaba dentro de la casa, dentro de mí. No sabía si estaba volviéndome loca, pero sentía que algo había cambiado para siempre. Hoy escribo este relato para tratar de entender lo que viví y para advertir a quien lo lea. Hay cosas que no tienen explicación y hay que aprender a convivir con el misterio. No sé qué era esa presencia, ni qué quería. Solo sé que estaba allí, esperando algo que yo no podía darle. Mi casa nunca volvió a ser la misma, y yo tampoco. A veces, todavía escucho el ruido de la bolsa en el picaporte, y sé que ella nunca se fue de verdad. Trabajo en un edificio comercial aquí en San Luis Potosí, en una oficina pequeña en el tercer piso. Es uno de esos edificios antiguos, con pisos de mármol desgastado y paredes de concreto grueso que amortiguan bien el sonido. Cerramos a las 6 de la tarde, y normalmente no queda nadie después de esa hora. El guardia baja, apaga las luces del pasillo y cierra los portones. Casi siempre me voy al mismo tiempo que todos, pero ese día estaba atrasada con unas hojas de cálculo y decidí quedarme un poco más. Ya eran casi las 7:30 cuando empecé a recoger mis cosas para irme. El piso ya estaba completamente oscuro, solo la luz de mi oficina seguía encendida. Tomé mi bolso, cerré la laptop, apagué la luz y cerré la puerta con llave. Apenas salí, el silencio me llamó la atención. Es diferente cuando uno está acostumbrado al sonido ambiente, el ruido de los teclados, los pasos, las conversaciones de fondo. En ese momento, parecía que el edificio entero se había congelado en el tiempo.
Mientras caminaba por el pasillo, pensé en mandarle un mensaje al guardia para avisarle que ya iba a salir, para que no cerrara todo antes. Pero al final no lo hice. Cuando llegué a la curva que da al ascensor, vi a un hombre parado al final del pasillo. Era alto, vestía un traje oscuro y tenía la cabeza algo inclinada, como mirando al piso. Por un segundo pensé que era el guardia, pero el uniforme de ellos es más sencillo, camisa celeste y pantalón beige, nunca traje. Aún así, pensé que podía ser alguien del área legal o de los pisos de arriba, que también se había quedado hasta tarde. La iluminación era tenue allí, y su figura parecía borrosa por la penumbra. Dudé un poco, pero seguí caminando, más despacio. Cuando estuve lo suficientemente cerca, le hablé. «Buenas noches, ¿todo bien?» No respondió. Solo levantó la cabeza muy despacio, pero aún así no logré verle bien el rostro. Estaba muy oscuro en esa parte. De la nada, giró hacia un lado y corrió hacia el ascensor. Y cuando digo corrió, fue muy rápido, como si hubiera estado esperando ese momento. Lo más extraño fue el sonido. Ninguno. No se escucharon pasos, ni el golpe de los zapatos en el piso, nada. Solo el silencio. Mi primer impulso fue acelerar el paso y salir cuanto antes, pero por instinto me acerqué al ascensor para ver si él estaba allí dentro. El problema es que ese ascensor había estado fuera de servicio desde la mañana. Tuvo una falla temprano y el administrador pidió que lo aislaran con una cinta amarilla. Yo misma vi la cinta cuando llegué a las 8, con un papel pegado que decía, fuera de servicio. Cuando me acerqué, vi que la cinta estaba tirada en el suelo, como si alguien la hubiera arrancado. El papel tampoco estaba ya en la puerta. La puerta del ascensor estaba entreabierta, pero adentro era completamente oscuro. Me quedé parada mirando, tratando de entender cómo era posible. Yo sabía que estaba fuera de servicio. El panel ni siquiera encendía, y aunque lo hubieran arreglado, no tendría sentido que alguien arrancara la cinta y lo usara sin autorización. Me quedé observando ese hueco oscuro con una sensación horrible en el pecho. Era una mezcla de miedo, nervios y una enorme duda. Tenía que irme, pero algo dentro de mí quería saber si él aún seguía allí. Estiré un poco el cuello hacia adelante, tratando de mirar dentro. No se veía nada. El fondo del ascensor estaba completamente a oscuras. Fue entonces cuando sentí una ráfaga de aire frío saliendo de allí. No era una corriente natural, como las que se forman por el viento. Era un aire estancado, denso, con olor a cosas viejas, a humedad. Sentí un escalofrío que me subió por todo el cuerpo, desde los tobillos hasta la nuca. El corazón me empezó a latir más rápido, y en ese momento lo único que hice fue retroceder 2 pasos. Sabía que algo no estaba bien. Escuché un ruido bajo, como si algo estuviera arañando el metal por dentro. No era fuerte, pero sí lo suficiente como para revolverme el estómago. Retrocedí un poco más y miré hacia los lados, como esperando ver a alguien que pudiera ayudarme. Pero todo el piso estaba vacío. Solo yo, el ascensor oscuro y esa presencia que no podía explicar. Saqué el celular y traté de llamar al guardia. Sin señal, ni wifi, ni red, nada. Era como si hubiera entrado en una burbuja. Hasta ese momento, aún intentaba encontrar una explicación lógica. Me convencí de que podía ser una broma, algún tipo de juego pesado. Hablé en voz alta. Miren, si esto es una gracia de alguien del edificio, no tiene ninguna. Pero no hubo respuesta. Silencio total. La luz del pasillo parpadeó una vez, muy rápido, y luego se volvió más débil. Fue cuando escuché algo parecido a un susurro saliendo del interior del ascensor. No entendí lo que decía. Era una voz rápida o apagada, pero era humana. Me quedé paralizada. El impulso era correr, pero mis piernas no respondían. Con mucho esfuerzo, di la espalda al ascensor y empecé a caminar rápido hacia las escaleras. No volví a mirar atrás. Solo quería salir de ahí. Las escaleras estaban al final del pasillo opuesto,
y casi me tropiezo al bajar por la prisa. Cuando empecé a descender, escuché la puerta del ascensor cerrarse, como si alguien la hubiera golpeado con fuerza. Bajé corriendo, con la respiración agitada y el corazón en la garganta. Al llegar a la planta baja, todo estaba oscuro. Ni rastro del guardia, ni un solo sonido, nada. Me quedé unos minutos parado en la entrada del edificio, intentando recuperar el aliento y entender lo que acababa de pasar. Ese pasillo, que conocía tan bien, parecía otro lugar ahora, pesado y extraño. Intenté llamar al administrador, pero el celular seguía sin señal. Decidí entonces caminar hacia la calle para buscar señal, sintiendo el aire frío en la cara, tratando de calmar la cabeza que no dejaba de pensar en el hombre y en el ascensor. ¿Será que alguien realmente estuvo ahí o todo fue producto de mi imaginación? Cuando miré hacia atrás, vi la puerta del edificio cerrándose lentamente, aunque no había visto a nadie pasar. La reja de hierro de la entrada siempre queda abierta hasta que sale el último empleado, así que eso me dejó aún más confundida. Decidí llamar a la policía y solo entonces mi celular volvió a funcionar. Expliqué la situación y dijeron que enviarían a alguien a revisar. Esperé afuera, sintiendo el frío de la noche y la ansiedad creciendo. Poco después, llegó un policía y entramos juntos al edificio. Caminamos por el pasillo del tercer piso, pero no vimos nada fuera de lo común. El ascensor estaba como lo había dejado, apagado, con la puerta entreabierta y la cinta amarilla tirada en el suelo. Pregunté por el hombre que vi, y me dijo que no había nadie más que yo y el guardia, que no había vuelto desde el horario laboral. Todo parecía un misterio. La sensación de que algo malo había pasado no se me quitaba de la cabeza. Esa noche, en casa, traté de poner todo en perspectiva. Quizás fue cansancio, la mente jugando trucos, una sombra en la luz débil del pasillo. Pero sé lo que vi. La imagen de ese hombre parado, el silencio absoluto, el ascensor apagado. Todo muy real en mi memoria. Intenté dormir, pero cualquier ruido en la casa me hacía saltar de la cama. Pensé si sería seguro volver al edificio al día siguiente. La duda y el miedo no me dejaron en paz. Al día siguiente llegué temprano a la oficina. El administrador estaba ahí y le pregunté sobre el ascensor. Confirmó que nadie había tocado nada desde que falló. Dijo también que la cinta amarilla nunca debía ser removida. Le mostré el lugar donde vi al hombre. Frunció el ceño y dijo que a veces algunas personas pasan por el edificio después del horario, pero nunca había visto a alguien en traje parado allí. Me sentí un poco tonta, pero no pude evitar preguntar si creía que podía haber algo más raro. Los días siguientes intenté no pensar mucho en lo sucedido. Trabajé a mi ritmo, pero cada vez que pasaba cerca del ascensor sentía un frío en la espalda. A veces parecía oír pasos suaves en el pasillo, aunque no había nadie. Se lo comenté a algunos compañeros, pero la mayoría pensó que estaba cansada o exagerando. Solo una amiga me dijo que había pasado por algo parecido en otro edificio. Eso me tranquilizó un poco, como si no fuera solo cosa mía. Una semana después, el ascensor fue finalmente reparado. El administrador comentó que le parecía extraño que la cinta hubiera desaparecido, e incluso revisaron las cámaras de seguridad. En ellas no apareció nadie extraño, solo empleados habituales. Eso me confundió aún más. ¿Cómo apareció y desapareció ese hombre sin dejar rastro? Me puse a mirar las imágenes varias veces, buscando algo que explicara lo que vi. Pero no había nada. Empecé a notar otros detalles extraños en el edificio después de ese día. Las luces parpadeaban más de lo normal. El teléfono de recepción sonaba solo algunas veces, y a veces sentía que alguien me observaba cuando estaba sola. No sé si era paranoia o algo real, pero la sensación era fuerte. Se lo comenté al guardia, que se rió y dijo que era cosa de mi imaginación.
Eso solo me hizo sentir más aislada y desconfiada del lugar. Una tarde, me quedé hasta tarde otra vez para terminar un proyecto urgente. Cuando el edificio estaba casi vacío, sentí un escalofrío. Fue entonces cuando escuché un susurro muy bajo viniendo del pasillo donde está el ascensor. No pude entender lo que decían, pero parecía un llamado. Miré hacia el final del pasillo y por un instante creí ver una sombra rápida, pero al acercarme no había nada. Fue la única vez que sentí ganas de salir corriendo sin pensar. Desde ese día, evito quedarme en la oficina después de las 6 de la tarde. Cuando debo, pido salir temprano o quedo en un lugar con más gente. No sé explicar quién era ese hombre ni qué pasó. Solo sé que no quiero verlo de nuevo y que hay algo en ese edificio que no está a nuestro alcance. Pienso que si cuento a alguien, nadie me cree, pero no me importa. Para mí, fue real. Y eso basta para tener miedo. Hay días que, incluso durante el horario laboral, siento un peso extraño en el pasillo cerca del ascensor. No es algo físico, sino una sensación opresiva, como si alguien invisible estuviera observando. Cuando estoy ahí, mi cuerpo se tensa y los pelos de mis brazos se erizan. Intento ignorarlo, concentrarme en el trabajo, pero es difícil. Incluso he pensado en pedir un cambio de piso, pero mi oficina es fija y no es posible. Estar en ese espacio vacío me pone nerviosa, y sé que no soy la única. Algunos compañeros, cuando saben lo que pasó, evitan pasar por ese pasillo después de las 6, aunque no sepan exactamente por qué. Algunos han comentado que escuchan pasos o voces bajas, pero nadie ha visto nada. Creo que todos tienen un poco de miedo, solo que no quieren admitirlo. Entiendo, porque el edificio tiene una energía extraña, diferente a otros lugares donde trabajé. Es como si algo se hubiera quedado pegado a las paredes, atrapado en el tiempo, esperando. Una vez, durante una reunión en la sala de descanso, un amigo comentó que el edificio fue construido sobre un terreno donde funcionaba una fábrica que cerró hace décadas. Dijo que muchos empleados antiguos tenían relatos de cosas raras ahí. Nunca había oído esa historia, pero me hizo sentido. Quizás todo esto tiene que ver con ese pasado del que nadie habla, que dejó marcas invisibles. No sé si creo en fantasmas, pero siento que hay algo allí que no es solo cosa de mi imaginación. La verdad es que, después de ese día, mi rutina cambió. Antes podía quedarme hasta tarde sin problema, pero ahora solo pensar en estar sola en el pasillo cerca del ascensor apagado me da un nudo en la garganta. Intenté hablar con el administrador para poner cámaras nuevas o más seguridad, pero dijo que no era necesario, que el edificio es seguro. No sé si sabe algo que yo no, o si solo quiere evitar problemas. Preferiría que fuera diferente. A veces, cuando me voy, siento que alguien me sigue en el pasillo, pero al voltear, no hay nadie. Me ha pasado que aceleré el paso pensando que alguien me iba a hablar, pero no venía nadie. Eso me afecta, me hace sentir insegura y ansiosa. Hasta pensé en cambiar de trabajo, pero me gusta lo que hago y no quiero irme por esto. Aún así, hay días en que el miedo es difícil de ocultar. Me pregunto si alguna vez volveré a sentirme segura ahí. Otra cosa que me asustó fue cuando, una noche, supe que un empleado antiguo murió en circunstancias extrañas dentro del ascensor hace unos 10 años. No sé todos los detalles, pero parece que quedó atrapado por horas y lo encontraron inconsciente. Esa historia circula entre los pasillos, pero nadie habla abiertamente. Después de eso, empecé a entender mejor por qué siento esa presencia fuerte cerca del ascensor apagado. Quizás es una memoria viva de lo que pasó o algo más. Cuando conté esto a una amiga cercana, se preocupó y me dijo que tratara de no obsesionarme tanto. A veces la mente nos juega trucos cuando estamos cansados, dijo. Entiendo, pero no es solo imaginación. La sensación es real, física,
Y aunque intente explicarlo racionalmente, hay momentos que simplemente no se puede. Es como si algo estuviera intentando comunicarse, o simplemente estuviera ahí, esperando. Eso me da miedo, pero también curiosidad. Empecé a fijarme más en las pequeñas cosas, como la luz que parpadea irregularmente, el teléfono que suena solo, y los ruidos que parecen venir de las paredes. Es difícil no notarlos cuando pasan repetidamente. Empecé a anotar mentalmente esos detalles, como si juntara piezas de un rompecabezas. En el fondo, creo que quería una respuesta que no llega, o tal vez no exista. Esa incertidumbre es lo que más me molesta. Una noche, al salir del edificio, pensé ver a ese hombre de traje al final del pasillo otra vez. Fue tan rápido que casi dudé de mis ojos, pero la imagen quedó grabada en mi mente. Parecía la misma figura, alta, con la cabeza baja, quieta. Me quedé paralizada, pero no quería enfrentar ese miedo otra vez, así que salí corriendo. Llegué a la calle y respiré profundo, tratando de convencerme que era un reflejo, una sombra cualquiera. Pero sé que no era. Hoy, cada vez que paso cerca del ascensor apagado, mis ojos se fijan en esa puerta entreabierta. Es como si algo me llamara, una invitación silenciosa para mirar más de cerca, para descubrir qué está escondido en la oscuridad. Sé que no debería, pero la curiosidad a veces vence al miedo. Intento mantener la calma, contar hasta 10 y seguir mi camino. Aún así, esta historia no se va de mi cabeza y tal vez nunca se vaya. Es algo que ahora forma parte de mi rutina. Después de todo esto, empecé a prestar atención a pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, a veces cuando llego temprano al edificio, siento un olor fuerte a café, aunque sé que nadie está preparando nada. Me he preguntado si podría ser una filtración o olor a humedad, pero parece más un aroma familiar, casi reconfortante, que aparece y desaparece sin razón. Extraño, ¿no? Es difícil de explicar. Otro día, hablando con mi amiga, me dijo que ella también ha sentido algo parecido en edificios viejos donde ha trabajado, como si la energía de ciertos lugares permaneciera incluso cuando no hay nadie. No sabía qué pensar, pero me ayudó a no sentirme tan sola en esto. Quizás el edificio es solo un lugar con historias pesadas que dejan marcas invisibles en el aire. Me gustaría creer que es algo natural y no peligroso. Una vez, cuando estaba sola en la oficina, escuché un ruido extraño que venía del pasillo. Era como si alguien arañara la pared, muy despacio. Al principio pensé que era un ratón, pero el sonido tenía ritmo, parecía intencional. Me quedé paralizada, mirando la puerta sin valor para salir. Después de unos minutos, el ruido paró y respiré aliviada, pero sin entender qué había pasado. Estas cosas llenan mi cabeza de preguntas. También noté que la temperatura en el pasillo cerca del ascensor cambia repentinamente. De repente hace más frío y siento un escalofrío que no se va, aunque lleve abrigo. He preguntado a otros, pero nadie lo ha notado. Quizás soy la única más sensible a estas cosas, o tal vez es solo mi mente para lidiar con el miedo. De cualquier manera, es una molestia constante. Algo que me asustó mucho fue cuando, una noche, escuché la puerta del ascensor abrirse sola. Estaba terminando un informe y el sonido fue tan claro que no podía dudarlo. Me levanté lentamente para mirar y vi la puerta abrirse despacio, sin nadie cerca. Me quedé paralizada, sin saber si salir corriendo o quedarme. Después de unos segundos, la puerta se cerró sola y el ascensor quedó silencioso otra vez. Fue un momento que nunca olvidaré. Desde entonces, trato de evitar pasar por ese pasillo después del horario. A veces me pongo tensa solo de pensar que tengo que ir al baño que queda al otro lado del edificio. Es raro cómo un lugar tan común puede volverse aterrador por estas experiencias. Intento convencerme que es solo el edificio viejo,
la falta de movimiento, la mente cansada. Pero el miedo a veces habla más fuerte. Comencé a hablar con otras personas que trabajaron en el edificio y escuché historias parecidas. Algunos hablan de sombras que aparecen rápido, otros de escalofríos sin motivo. Son relatos simples, nada exagerado, pero que me hicieron pensar que no soy la única que siente esa presencia. Me tranquiliza saber que no estoy loca, que otros también notan algo raro allí. A pesar de todo, el trabajo continúa y tengo que enfrentar esta situación. No puedo simplemente huir. Intento mantener la rutina, enfocarme en mis tareas y evitar pensar demasiado en lo que pasa en el pasillo del ascensor. A veces funciona, otras no. Hay momentos en que el miedo surge de la nada y me siento vulnerable y sola. Son situaciones difíciles de explicar a quien no ha pasado por algo parecido. Uno de los momentos más difíciles fue cuando conté esto a mi familia. Se preocuparon, especialmente mi madre, que siempre me pregunta si estoy bien. Intento explicar que no es nada físico, que es más una sensación, pero ellos se muestran desconfiados. Mi hermana incluso dijo que debería buscar ayuda, como un psicólogo. Entiendo, pero no quiero que piensen que estoy enferma. Solo quiero entender qué pasó y seguir adelante. Todavía no sé explicar bien qué pasó en ese edificio, ni quién era ese hombre que vi, pero sé que me afectó profundamente y cambió mi relación con ese lugar. Hoy, cuando pienso en el ascensor apagado, el pasillo vacío y la silenciosa presencia de ese hombre, siento una mezcla de miedo, curiosidad y tristeza. Quizás nunca tenga una respuesta clara y tal vez sea mejor así. El misterio quedó ahí, conmigo, para siempre. La casa donde crecí está en pleno centro de San Luis Potosí, en una calle que siempre fue bastante tranquila. ¿Sabes? No había mucho movimiento por la noche, solo los ruidos normales del vecindario, un perro ladrando de vez en cuando, y a veces el viento pasando entre las rendijas. Lo que siempre me inquietó fue la puerta trasera. Estaba en el patio, que tenía una barda baja, y tenía un pestillo que, te juro, crujía todas las noches, incluso cuando mis papás decían que estaba bien cerrada. Al principio, mis papás decían que era el viento empujando la puerta, que ese sonido era normal, que la madera vieja hacía ese ruido. Yo intentaba creerles, pero cada vez que oía ese crujido, sentía un escalofrío en la barriga. Era un sonido como arrastrado, como si alguien estuviera empujando la puerta lentamente, aunque supiera que estaba cerrada por dentro. Nunca hablé mucho de eso porque ellos siempre minimizaban todo. Con el tiempo, la calle se volvió menos segura, así que decidieron levantar un muro alrededor del patio, cerrando por completo el paso por la puerta trasera. Pensé que eso acabaría con el ruido, que todo se quedaría más tranquilo. Pero no fue así. La barda detenía la puerta, sí, pero el crujido seguía. Solo que ahora sonaba diferente, como si alguien estuviera tratando de abrir el pestillo con fuerza. Me ponía muy nerviosa, pero nadie me creía del todo. Mi mamá decía que yo tenía demasiada imaginación, y mi papá que debía de ser algún animal o que el pestillo estaba flojo. La verdad es que yo siempre terminaba con miedo cada vez que el sonido empezaba, sobre todo cuando estaba sola en casa. A veces hasta fingía estar dormida para no oír nada. Una noche, cansada de tanta duda, dejé mi celular grabando en el patio. Lo puse en un rincón cerca de la puerta y me fui a dormir. Al día siguiente, cuando escuché la grabación, casi se me paró el corazón. Se oía claramente el crujido y también pasos firmes que se acercaban a la puerta, como si alguien hubiera caminado por el patio. Lo peor era que esos pasos parecían humanos. No era un animal. Era el sonido de una persona caminando sobre la tierra, acercándose a la puerta. Pero lo más raro fue que, cuando fui a revisar el patio, no había ni una sola huella en el suelo. Nada.
como si alguien hubiera pasado por ahí sin dejar rastro. No supe cómo explicarlo. Pasé varios días con miedo de salir o entrar por esa puerta. Evitaba hasta mirar hacia el patio. A veces, cuando estaba sola, escuchaba un sonido metálico, como si alguien estuviera moviendo el pestillo, pero nunca veía a nadie. Me preguntaba si me estaba volviendo loca. Con el tiempo, empecé a anotar todo lo que pasaba. Las horas en que sonaban los ruidos, cómo me sentía, cómo estaba el clima. Noté que el crujido casi siempre ocurría después de la medianoche, sobre todo cuando no había viento. Era como si alguien esperara la calma total para intentar entrar, sin ser visto. Hablé del tema con algunas amigas, pero se reían y decían que todo estaba en mi cabeza. Otros familiares tampoco lo tomaban en serio. Pensaban que yo inventaba cosas para llamar la atención. Eso me hacía sentir aún más sola, porque no quería pasar miedo sola, pero tampoco quería que me vieran como una loca. En el fondo, yo sabía que había algo raro ahí. No era solo el ruido, era esa sensación de que no estaba sola en el patio. Era un miedo difícil de explicar, un frío que subía por la espalda cuando pasaba cerca de la puerta trasera. Crecí siendo una niña muy asustada por todo eso, y hasta hoy no sé qué pasaba en realidad en esa casa. Después de ese día en que grabé el audio, decidí instalar una cámara sencilla en el patio. No tenía mucha tecnología, pero al menos quería intentar registrar algo extraño. Coloqué el aparato justo frente a la puerta trasera, intentando captar cualquier movimiento raro. Me emocionaba pensar que finalmente podría tener una respuesta. Pasé varias noches revisando las grabaciones, pero no aparecía nada en el video. No había nadie, ningún movimiento aparte de lo normal. Solo el silencio del patio y la luz de la calle entrando por la ventana. Eso me dejó aún más confundida, porque el audio mostraba pasos y crujidos, pero la cámara no captaba nada. Una de esas noches, casi perdí el control. Estaba viendo las grabaciones cuando escuché el ruido de la puerta crujir aquí dentro de la casa, en el pasillo cerca del patio. Me levanté rápido, pero cuando llegué no había nadie. Solo el pestillo moviéndose como si alguien estuviera forzando la puerta. En ese momento sentí una mezcla de pánico y enojo. Quería llamar a alguien para que viniera conmigo, pero era tarde y nadie podía salir. Traté de cerrar la puerta con más fuerza, poner una silla detrás, cualquier cosa para sentirme segura. Pero nada funcionaba. El ruido seguía todas las noches. Con el tiempo, me fui cansando, me sentía menos dispuesta a enfrentar eso. Empecé a evitar el patio, a no usar la puerta trasera, y hasta los días se me hacían más largos y pesados. No podía descansar bien, siempre esperaba a que el ruido empezara, y cuando empezaba, sentía que el corazón se me saldría del pecho. Una vez desperté en la madrugada porque sentí que alguien me observaba. Miré por la ventana de mi cuarto, que daba al patio, y vi una sombra parada, quieta, cerca de la puerta. Me quedé paralizada de miedo, sin poder moverme. Pero cuando prendí la luz, la sombra desapareció. Parecía que nunca había estado ahí. Pensé en eso durante semanas. ¿Había sido mi imaginación? ¿O algo quiso mostrarse? La duda me consumía, pero el miedo era más fuerte. Estuve atrapada en esa incertidumbre, sin saber si era real o si mi mente me jugaba una mala pasada. Para distraerme, empecé a salir más, a pasar tiempo con amigos y en la escuela. Pero cuando llegaba a casa, esa sensación de inseguridad volvía. La puerta trasera parecía esperarme, como si tuviera vida propia, como si alguien estuviera siempre ahí, intentando entrar, pero sin mostrarse. Mi mamá notó que estaba diferente, más callada y nerviosa. Un día le pregunté si ella también había escuchado los ruidos, y me confesó que a veces se despertaba con el crujido, pero nunca me lo dijo para no asustarme. Eso me alivió un poco,
Al menos no estaba imaginando todo. Sin embargo, aunque ella sabía, nada cambió. El crujido seguía, los pasos en el patio también. Solo podía esperar, porque nadie sabía qué hacer con eso. La casa parecía tener una presencia que no quería ser vista, pero que no nos dejaba en paz. Una noche decidí quedarme despierta hasta tarde, esperando escuchar el crujido y tratar de entender qué estaba pasando. Me senté en la sala, cerca de la ventana que daba al patio, con el celular en la mano para grabar cualquier cosa. El silencio era casi palpable, y mi corazón no paraba de latir acelerado. De repente, apareció el sonido. Primero el crujido, lento y arrastrado, de ese modo que solo quienes lo han escuchado reconocen. Luego, pasos firmes y pesados, como alguien caminando despacio, acercándose a la puerta. Quise gritar, correr, pero me quedé paralizada. Era como si mi cuerpo estuviera congelado. La luz de la calle iluminaba la sombra que se formaba en la pared del muro, pero no se veía a nadie. El sonido era claro, pero la imagen no mostraba nada. Me sentía como si estuviera viviendo una pesadilla despierta, sin poder despertar de verdad. Cuando el ruido paró, me quedé allí unos minutos más, tratando de calmarme. El silencio volvió a reinar, pero la sensación de que algo estaba ahí no me abandonaba. Quise llamar a alguien, pedir ayuda, pero el miedo y el orgullo me lo impidieron. En los días siguientes, intenté hablar con mis padres sobre llamar a un especialista, alguien que supiera de estas cosas extrañas. No quisieron. Mi papá dijo que era tontería. Mi mamá estaba preocupada, pero no sabía qué hacer. Así que la situación quedó estancada, sin solución. La casa, que antes era mi lugar seguro, se volvió un sitio tenso. Evitaba ir al patio, mantenía la puerta trasera cerrada con todo lo que tenía a mano, y aún así, el crujido sucedía. A veces parecía que el ruido venía de dentro de la pared, de un lugar que no debería existir. Con el tiempo, empecé a notar que el miedo me afectaba de otras formas. Tenía problemas para dormir, despertaba con pesadillas y hasta perdí el apetito. Me sentía agotada, como si esa presencia en el patio absorbiera mi energía, aunque yo no quisiera creerlo. Una noche, estaba en mi cuarto y escuché un susurro leve, casi inaudible. Miré alrededor, tratando de entender de dónde venía, pero no vi nada. El susurro parecía decir mi nombre, pronunciado tan suavemente que casi me levanté para responder, pero algo dentro de mí me detuvo. Desde entonces, la casa parecía cobrar vida propia. Puertas crujiendo, pasos sin dueño, ruidos de objetos cayendo sin explicación. Ya no sabía si eran los sonidos normales de una casa vieja o algo más serio. Mi mente trataba de racionalizar, pero el miedo dominaba todo. Empecé a sentir que no podía confiar ni en mis sentidos. Varias veces pensé que veía sombras moviéndose en el rabillo del ojo, pero al mirar directo, no había nada. La duda me corroía, y sentía que mi cordura estaba al límite. Era como si estuviera viviendo en un lugar que no me quería. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco sabía qué hacer. Empecé a preguntarme si alguien más, algún vecino tal vez, había notado algo extraño. Un día, tuve el valor de hablar con doña Ernestina, que vivía en la casa de al lado desde antes de que yo naciera. Se quedó callada por un momento y luego dijo: «Esta puerta ya daba problemas cuando tu abuela vivía aquí». Eso me sorprendió. No tenía idea de que el problema era tan antiguo. Le pregunté qué quería decir con eso, y ella solo respondió: «Es mejor dejarlo así, niña. Hay cosas que es mejor no tocar». Después de eso, evitó hablar del tema, pero para mí, eso solo aumentó la extrañeza. Empecé a preguntar sobre mi abuela, tratando de descubrir si ella también había vivido eso, pero mis padres cambiaban de tema.
Decían que ella era muy religiosa y que a veces pensaba que veía cosas, pero nadie le hacía caso. Ahora todo tenía más sentido. Quizás eso no empezó conmigo. Llegué a revisar algunas cosas viejas que estaban guardadas en el cuartito trasero con la esperanza de encontrar algo que lo explicara. Encontré algunas cartas de mi abuela. En una de ellas hablaba de ruidos extraños en el patio y alguien intentando entrar. Era como si estuviera leyendo mi propia historia, pero escrita hace décadas. Eso me dio escalofríos. No estaba loca. Eso realmente había pasado por mucho tiempo y nadie había hecho nada. O peor, quizás sí lo sabían y preferían fingir que no era nada. Entonces entendí por qué doña Ernestina se había callado. A veces aprendemos a ignorar ciertas cosas para sobrevivir. Después de eso, empecé a lidiar con eso de otra forma. Ya no intentaba grabar ni filmar. Solo mantenía la puerta cerrada y evitaba estar sola en casa. De alguna manera acepté que quizás nunca entendería lo que pasaba allí. Eso me daba miedo, pero también una extraña tranquilidad. El tiempo pasó, crecí y terminé mudándome. Pero aunque viviera en otro lugar, a veces sigo soñando con el sonido del pestillo siendo forzado. Me despierto sudando, con el crujido resonando en mi cabeza, como si esa casa me hubiera dejado una marca que nunca se va. Cada vez que vuelvo a San Luis Potosí para visitar a mis padres, evito pasar por la puerta trasera. Entro por la puerta principal, hablo, finjo que todo está bien. Pero siempre que estoy ahí, siento ese escalofrío, como si algo todavía estuviera esperando el momento justo para mostrarse. Nunca hubo una explicación concreta, ni huellas, ni alguien atrapado en flagrancia, pero la verdad es que escuché los pasos, grabé los sonidos y vi la sombra. Y si yo vi y escuché, entonces no fue solo cosa mía. Eso basta para saber que fue real, aunque nadie más lo crea. Crecí con miedo a esa puerta. Miedo de lo que podría estar detrás o quizás de lo que quería entrar. Hasta hoy no sé si lo que me aterraba era una presencia de afuera o algo de la misma casa. Pero el sonido del pestillo siendo forzado todavía me recuerda que no todo tiene explicación. Mi hermana no quería que le contara esto a nadie. Dijo que era mejor olvidarlo, que quizás habíamos malinterpretado todo. Pero insistí, porque ese tipo de cosas no se resuelven con silencio. Quizás alguien ya haya pasado por algo parecido y pueda ayudar. Sucedió aquí en San Luis Potosí, en su casa, en el barrio Morales. Ella vive en una casa sencilla con su esposo y su bebé, Gabriel, que acababa de cumplir 1 año cuando todo pasó. Yo suelo visitarlos mucho, somos muy cercanos, así que estuve al tanto de todo. La idea de instalar la cámara para bebés fue mía, de hecho. Es de esas básicas que se conectan al celular para ver si el bebé duerme bien o se despierta llorando. Pensábamos que era más por precaución que por necesidad. Pero en la primera semana hubo una alerta extraña. Fue un jueves por la madrugada. Mi hermana recibió una notificación en el celular alrededor de las 3:20 am, avisando que la cámara detectó movimiento. Estaba medio dormida, pero decidió revisar porque Gabriel suele dormir toda la noche seguida. Cuando abrió la grabación, lo primero que vio fue la cuna, normal, el bebé acostado con los ojos bien abiertos. Y entonces, muy despacio, apareció una sombra pasando por la esquina de la pantalla, cerca de la cuna. La cámara tiene visión nocturna, así que se veía razonablemente bien, pero no era una sombra de un mueble o de la ventana. Era como si alguien hubiera pasado ahí de pie, pero sin forma definida. Lo más raro fue la reacción del bebé. Miró directo a la sombra y empezó a reír. No una risa cualquiera, sino esa risa alta y animada, como si estuviera viendo a alguien conocido. Me llamó inmediatamente y fui a su casa. Eran como las 4 de la mañana y ella estaba pálida, temblando, con el celular en la mano. Me mostró el video y vi exactamente lo que describió.
La sombra entra por el lado izquierdo de la imagen, se acerca a la cuna y desaparece. El bebé ríe todo el tiempo como si siguiera el movimiento. Pero lo que me puso los pelos de punta fue lo que pasó después. La imagen se congela. Todo queda detenido por unos segundos, luego la cámara se apaga. Queda la pantalla negra. Intentamos reiniciarla, apagarla, conectar de nuevo, pero solo volvió a funcionar al final de la mañana. Hasta ahí pensamos que pudo ser un fallo técnico. No sabíamos qué pensar, pero al día siguiente Gabriel se despertó con fiebre alta, y esa fiebre duró varios días. Lo llevaron al pediatra, le hicieron exámenes y no encontraron nada anormal. Era una fiebre persistente, pero sin causa aparente. No tenía tos, ni manchas, ni dolor, solo la fiebre que iba y venía y un cansancio extraño. Dormía más de lo normal y se despertaba agitado, llorando, mirando fijamente hacia una esquina del cuarto. La cámara volvió a funcionar, pero mi hermana la apagó. Dijo que ya no quería ver nada de eso. Lo entiendo, pero no podía dejar de pensar en el video. Lo vi unas 20 veces más, y cada vez que lo veía me convencía más de que no era normal. No era un reflejo ni interferencia. Era como si algo realmente hubiera entrado al cuarto. El sábado de esa misma semana me quedé a dormir en su casa para ayudar con el bebé. Dejamos la cuna en el cuarto de los padres y mi hermana insistió en que la cámara siguiera apagada. Pero por precaución, encendí el grabador de audio de mi celular y lo dejé en la cómoda. Pensé, si pasa algo, al menos tendremos audio. La noche fue tranquila hasta más o menos las 3 de la mañana. El bebé empezó a reír, esa misma risa. Me desperté al instante y lo vi sentado en la cuna, mirando fijamente hacia la esquina del cuarto. No había nadie ahí. El esposo de mi hermana también se despertó, pero no vio nada. Al revisar la grabación al día siguiente, había un ruido extraño, como estática, y luego, pasos. Era muy claro. 3 pasos, como si alguien caminara descalzo despacio por el cuarto. Luego silencio. Y después, la risa del bebé. Solo eso. Pero fue suficiente para que mi hermana se asustara aún más. Quería borrar todo, tirar la cámara e incluso el celular si pudiera. Pero le pedí que no, que era importante guardar esas pruebas por si necesitábamos pedir ayuda. Solo accedió después de que le prometí no mostrárselo a nadie. Pero ahora, escribiendo esto, sé que no puedo guardarlo en secreto. Busqué en internet, traté de encontrar algún caso parecido, pero todo parecía exagerado, lleno de demonios y fantasmas. Aquí no fue así, fue sutil, pero real. Días después, decidió cambiar la cuna de lugar. Puso al bebé en otro cuarto, pensando que tal vez era una interferencia o una corriente de aire, no sé. Y en el nuevo cuarto todo parecía tranquilo. No hubo señales extrañas por unos 4 días. La fiebre pasó. El bebé volvió a dormir bien. Empezamos a respirar un poco aliviados. Pero entonces, una noche de martes, el bebé despertó llorando, asustado y con rasguños leves en el brazo izquierdo. 3 marcas paralelas, como si fueran de uñas. Lo extraño es que duerme con un enterizo de manga larga, con guantes en las manos. No pudo haberse hecho eso solo, y nadie más entró al cuarto. La puerta estaba cerrada, la ventana con llave. Mi hermana se volvió loca. Dijo que no iba a dormir más en esa casa. Se fue a la casa de la suegra con el bebé y me pidió que fuera a recoger algunas de sus cosas y documentos. Fui al atardecer, con el sol aún claro, pero debo admitir que entré tensa. La casa estaba en silencio. Parecía más fría de lo normal. Tomé las cosas rápido, pero antes de irme decidí revisar el cuarto antiguo del bebé. La cuna seguía allí, y la cámara también. La encendí por curiosidad. La luz roja se iluminó, indicando que estaba activa. Y cuando miré en la pantalla, vi algo que me congeló.
En el visor aparecía una mancha oscura justo donde estaba la cuna. Miré en vivo. No había nada. Solo aparecía en la pantalla. La apagué de inmediato y salí casi corriendo. No le dije nada a mi hermana, porque ya estaba demasiado nerviosa. Pero esa imagen quedó en mi mente. Pensé si podría ser un defecto de la cámara. Pero ¿por qué solo en ese punto específico? ¿Y por qué solo aparecía en el visor y no en vivo? Desde entonces, ella decidió no volver más a esa casa. Está alquilando otro lugar y quiere vender la casa lo antes posible. El bebé está mejor, no tuvo más fiebre ni rasguños. Pero a veces todavía se despierta en la madrugada y se queda mirando fijo hacia un rincón del cuarto. Ya no ríe, solo observa. Y mi hermana dice que siente escalofríos cuando hace eso, como si alguien estuviera allí. No sé qué pensar. Antes era muy escéptica. Me gustaba ver videos de terror, pero pensaba que todo era exagerado. Pero cuando sucede en tu familia, todo cambia. Lo que vimos, oímos y grabamos no tiene explicación lógica, o al menos no una que podamos aceptar fácilmente. Tal vez alguien que lea esto haya pasado por algo parecido. Tal vez pueda decirnos qué hacer. Si fue algún espíritu, si la casa tiene algo malo, si necesita bendición o alguna limpieza. No sé, solo sé que desde esa madrugada nada ha sido completamente normal. Y la mirada de ese bebé esa noche sigue atormentándome. Después de ese día, empecé a buscar cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Hablé con una amiga que conoce a una señora en Soledad que trabaja con bendiciones antiguas. Ella dijo que podría intentarlo, pero que necesitaba entrar a la casa. Cuando le comenté esto a mi hermana, se alteró de nuevo. Dijo que no quería que nadie interviniera en la casa, mucho menos con rituales. Su esposo tampoco estaba de acuerdo. Es mucho más escéptico y piensa que todo tiene una explicación lógica. Dijo que podía ser interferencia eléctrica, un cortocircuito en el sistema de la cámara o hasta alucinaciones por falta de sueño. Pero él mismo vio la grabación y después de eso no dijo nada más. Como la casa estaba cerrada, yo misma concerté la cita con la bendecidora y fui con ella durante el día. Es una señora pequeña, delgada, con ojos muy atentos. Entramos y ella comenzó a caminar en silencio por la casa, sosteniendo una rama de ruda. En el cuarto donde dormía el bebé, se detuvo de repente. Dijo, «Aquí hay algo que no es de este mundo». Le pregunté qué era, pero me pidió que no la interrumpiera. Empezó a rezar bajito, haciendo la señal de la cruz en las paredes. De repente, la ruda empezó a marchitarse. Vi con mis propios ojos. Las hojas se pusieron oscuras, secas, como si se estuvieran quemando desde adentro. No había vela ni incienso, solo la planta en su mano. Terminó la oración y me dijo que el lugar estaba cargado, que no debía dejarse dormir a nadie allí por el momento. Según ella, podía ser un espíritu que se había pegado a la energía del bebé, que son más sensibles. Dijo que a veces, cuando un niño se ríe sin motivo, puede estar viendo algo que nosotros no vemos, y no siempre es algo bueno. Regresé a casa de mi hermana y le conté todo. Se puso más nerviosa aún. Dijo que se iba a mudar, que ya no quería saber nada más. Su esposo, aunque no quería, estuvo de acuerdo. Pusieron la casa en venta una semana después. Nadie supo los detalles, claro. Solo dijeron que se mudaban por trabajo. Pero la verdad es otra. Yo, en cambio, sentí que la historia no había terminado. Soñé con la casa muchas veces después. Sueños confusos, en los que entraba al cuarto y veía la cuna vacía, o al bebé riendo solo en la oscuridad. Siempre me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Soñé que escuchaba la misma risa de Gabriel, pero era metálica, distorsionada, como una imitación. Me desperté con la garganta seca, y esa misma madrugada recibí una llamada sin número en mi celular. No contesté.
pero cuando escuché el buzón de voz, solo había estática. Nada más. Esas cosas que tratas de ignorar, pero no puedes. Aún después de que ellos se mudaron, el bebé siguió teniendo crisis de llanto en la madrugada. A veces se despierta asustado, señalando un rincón del cuarto. La nueva casa es diferente, más luminosa, con ventanas grandes, en un barrio tranquilo. La energía es otra. Pero de vez en cuando, las mismas cosas pasan. Y mi hermana no quiso más cámaras, las tiró. Dijo que prefería no ver. Y la verdad, la entiendo, porque cuando ves algo así, no puedes dejar de verlo. Es como si hubieras abierto una puerta que no debías. Tuve un episodio reciente que me hizo pensar en todo esto de nuevo. Estaba cuidando a Gabriel una noche para que mi hermana saliera con su esposo. Él ya había dormido y yo veía televisión. Cerca de las 3 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Pensé que se había despertado y salido del cuarto, pero cuando fui a buscarlo, seguía dormido. Lo extraño es que los pasos continuaron por unos segundos más. Eran pasos ligeros, como de niño. Revisé la casa entera, hasta el patio. Nada. No había nadie. Cuando volví al cuarto, Gabriel estaba sentado en la cama, mirando el espejo del tocador. Dijo bajito. Él volvió. Me quedé paralizada. Le pregunté quién era él, pero Gabriel solo se acostó y cerró los ojos. Durmió como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, mi hermana dijo que él a veces habla con amiguitos imaginarios, pero nunca había dicho eso. Él volvió. 2 palabras que me helaron la sangre. Empecé a prestar más atención a todo. Ruidos en la casa, cambios en el bebé, incluso a sus sueños. Noté que a veces despierta con rasguños leves en el brazo o marcas moradas en la pierna. Intentamos explicarlo normalmente, que se golpea en la cuna, que se mueve mucho. Pero el miedo nunca se fue. Esta historia se convirtió en un secreto que tratamos de ocultar incluso a nosotras mismas. Fingimos que todo pasó. Fingimos que fue solo una etapa rara. Pero ninguna de nosotras duerme tranquila. Mi hermana puso crucifijos en las habitaciones y empezó a ir más a la iglesia. Yo llevo una medallita de San Benito colgada al cuello. No sé si ayuda. A veces pienso que sí, otras que es solo una ilusión, pero prefiero no arriesgarme. La baba electrónica se volvió casi un símbolo de lo que pasó. Algo tan común, tan moderno, que debería dar seguridad. Y terminó abriendo una ventana a algo que no debería estar ahí, algo que tal vez sigue cerca, incluso después de todo. He notado que a veces la atmósfera en la casa cambia. Se vuelve pesada, demasiado silenciosa. El perro, que nunca fue miedoso, a veces gruñe al rincón de la sala sin razón aparente. Lo he encontrado acostado mirando el pasillo, con las orejas bajas, gimiendo bajo, como si sintiera algo que no podemos ver, y siempre alrededor de las 3 de la mañana. Coincidencia o no, es la misma hora de la primera grabación. La hora de la sombra. Empezamos a encender velas blancas todas las noches. Mi hermana dice que ayuda, que siente el ambiente más ligero, pero ni así dormimos bien. Nunca volvimos a dormir como antes. Hubo una noche en que Gabriel se despertó gritando. Corrí a su cuarto y lo encontré acurrucado en una esquina de la cama diciendo, «Está ahí, mira». Señalaba con el dedo hacia la esquina, pero no había nada, solo el armario. Al abrir la puerta, todo estaba en su lugar, ropa y juguetes. Pero al salir del cuarto, sentí un escalofrío tan fuerte que mis manos temblaban. Era como si alguien hubiera pasado junto a mí, como una corriente de aire frío. No había ventanas abiertas. Volví a mi cuarto sin decir nada. Desde esa noche, dejo una luz encendida en el pasillo. Puede parecer una tontería, pero es la única forma en que puedo dormir un poco. Aprendimos a no hablar de estas cosas fuera de casa. Los vecinos podrían pensar que inventamos o, peor,
que estamos locas, así que mantenemos ese pacto de silencio, solo entre nosotras. Pero es sofocante tener que fingir que todo está bien cuando no lo está. Por eso, escribiendo este relato, siento que respiro un poco, aunque nadie crea, por lo menos es una forma de decir, esto está pasando. Si alguien ha pasado por algo parecido, por favor, díganos qué hacer. Porque vivir con esta presencia es como vivir con un extraño invisible. Nunca lo ves, pero sientes que está ahí. Y con el tiempo, empiezas a preguntarte qué quiere. Mi hermana dice que a veces siente que la observan. No todo el tiempo, pero en momentos muy específicos, cuando baña a Gabriel, cuando está sola en la cocina o cuando el bebé se ríe sin motivo. Se ha vuelto una persona diferente, más cerrada, más seria. Me ha dicho que siente culpa, como si hubiera hecho algo mal sin saber. Yo le digo que no es culpa suya, que esto no empezó con ella, pero en el fondo no sabemos de dónde vino. Solo sabemos que empezó con esa cámara, esa primera noche, esa sombra. Y desde entonces, por más que tratemos de borrarlo de la memoria, es como si algo se hubiera activado. Algo que no quiere irse. Después de ese episodio del baño, mi hermana instaló una luz azul en el cuarto del bebé, pensando que podría alejar lo que fuera. La ayudé a instalarla. Compramos todo en una tienda de artículos para bebés, pensando que quizá era solo una superstición, pero que no hacía daño intentarlo. La luz quedó encendida toda la noche, y durante unas semanas parecía que mejoraba todo. El bebé dormía más tranquilo, las risas disminuyeron y la fiebre no volvió. La casa parecía volver a la normalidad. Hasta que una noche, la luz se apagó sola y el silencio se rompió con un sonido que nadie quería oír. La risa de él, esa risa baja y escalofriante viniendo del rincón del cuarto. Yo estaba ahí esa noche con ellos. Recuerdo que Gabriel acababa de dormir y estábamos viendo una película en la sala. De repente, la luz del cuarto parpadeó y se apagó. Mi hermana fue a ver y cuando abrió la puerta, el bebé estaba despierto, mirando fijo a la nada, con los ojos abiertos de par en par. Empezó a reír, una risa diferente, más oscura, y luego paró. Miró a mi hermana como si quisiera decir algo, y de repente empezó a llorar desesperado, como si sintiera un dolor invisible. Lo calmamos, pero esa noche quedó marcada en nuestras memorias. Al día siguiente, llevamos a Gabriel al médico de nuevo, pero no encontraron nada físico. La fiebre no volvió, pero él estaba visiblemente cansado, con ojeras profundas y una tristeza no habitual para un niño tan pequeño. Mi hermana se desesperó. No sabía qué hacer ni en quién confiar. Yo intentaba ser su apoyo, pero por dentro tenía tanto miedo como ella. Nunca pensé que algo así pudiera afectar tanto a una familia. Y lo peor, nadie sabía cómo arreglarlo, porque no era algo que una consulta médica pudiera explicar. La cámara del cuarto nunca volvió a encenderse después de esa noche. La tiramos junto con el monitor de bebé. Mi hermana dijo que no quería más esas imágenes, que solo aumentaban el miedo. Y la entiendo, porque cuando ves algo así, no puedes olvidarlo. Es como si la sombra hubiera dejado una marca invisible, un rastro que nadie puede borrar. Empecé a anotar todo lo que pasaba, para tener un registro, una prueba de lo que vivíamos. Y también para intentar entender si había algún patrón, alguna lógica detrás de todo. En los días siguientes, el bebé siguió con comportamientos extraños. A veces se despertaba en la noche hablando con alguien que nadie veía. A veces señalaba rincones vacíos y se reía o lloraba sin motivo. Mi hermana me contaba eso al día siguiente, con una mezcla de tristeza y miedo en la voz. Decía que Gabriel parecía estar atrapado entre dos mundos, como si viviera una realidad que nosotros no alcanzamos a ver. Y el esposo de mi hermana, aunque intentaba ser racional, comenzó a distanciarse.
Decía que ya no sabía cómo manejar aquello, que se estaba volviendo paranoico. Intentamos mantener la rutina normal. Paseos al parque, cuentos antes de dormir, oraciones en la noche. Pero había días en que la atmósfera cambiaba. Se ponía pesada, demasiado silenciosa. El perro, que nunca fue miedoso, a veces gruñía al rincón de la sala sin razón. Lo encontré acostado mirando el pasillo, con las orejas bajas, gimiendo como si sintiera algo que no podemos ver. Y siempre cerca de las 3 de la mañana. Coincidencia o no, es la misma hora del primer video, la hora de la sombra. Empezamos a encender velas blancas cada noche. Mi hermana dice que ayuda, que siente el ambiente más ligero. Pero aún así, no dormimos bien. Nunca volvimos a dormir como antes. Hubo una noche en que Gabriel se despertó gritando. Corrí a su cuarto y lo encontré acurrucado en una esquina de la cama, diciendo, «Está ahí, mira». Señalaba hacia la esquina, pero no había nada, solo el armario. Abrí la puerta y todo estaba en su lugar, ropa, juguetes. Pero cuando salí del cuarto, sentí un escalofrío tan fuerte que mis manos temblaban. Era como si alguien hubiera pasado junto a mí, como una corriente fría. No había ventanas abiertas. Volví a mi cuarto sin decir nada. Desde esa noche dejo una luz encendida en el pasillo. Puede parecer una tontería, pero es la única forma en que puedo dormir un poco. Aprendimos a no hablar de estas cosas fuera de casa. Los vecinos podrían pensar que inventamos o, peor, que estamos locas. Así que mantenemos ese pacto de silencio, solo entre nosotras. Pero es sofocante fingir que todo está bien cuando no lo está. Por eso, al escribir este relato, siento que respiro un poco. Aunque nadie crea, por lo menos es una forma de decir, esto está pasando. Si alguien ha vivido algo parecido, por favor, díganos qué hacer. Porque vivir con esta presencia es como vivir con un extraño invisible. Nunca lo ves, pero sientes que está ahí, y con el tiempo empiezas a preguntarte qué quiere. Mi hermana dice que a veces siente que la observan, no todo el tiempo, pero en momentos específicos, cuando baña a Gabriel, cuando está sola en la cocina, o cuando el bebé ríe sin motivo. Se ha vuelto una persona diferente, más cerrada, más seria. Me ha dicho que siente culpa, como si hubiera hecho algo mal sin saberlo. Yo le digo que no es culpa suya, que esto no empezó con ella. Pero en el fondo, no sabemos de dónde vino. Solo sabemos que empezó con esa cámara, esa primera noche, esa sombra. Y desde entonces, por más que tratemos de borrarlo de la memoria, es como si algo se hubiera activado, algo que no quiere irse. Después de ese episodio del baño, mi hermana instaló una luz azul en el cuarto del bebé, pensando que podría alejar lo que fuera. La ayudé a instalarla. Compramos todo en una tienda para bebés, pensando que quizá era solo una superstición, pero que no hacía daño intentarlo. La luz quedó encendida toda la noche y durante semanas parecía que todo mejoraba. El bebé dormía más tranquilo, las risas disminuyeron y la fiebre no volvió. La casa parecía volver a la normalidad. Hasta que una noche, la luz se apagó sola y el silencio se rompió con un sonido que nadie quería oír. La risa de él, esa risa baja y escalofriante, viniendo del rincón del cuarto. Yo estaba ahí esa noche con ellos. Recuerdo que Gabriel acababa de dormir y estábamos viendo una película en la sala. De repente, la luz del cuarto parpadeó y se apagó. Mi hermana fue a ver, y cuando abrió la puerta, el bebé estaba despierto, mirando fijo a la nada, con los ojos bien abiertos. Empezó a reír, una risa diferente, más oscura, y luego paró. Miró a mi hermana como si quisiera decir algo, y de repente empezó a llorar desesperado, como si sintiera un dolor invisible. Lo calmamos, pero esa noche quedó marcada en nuestras memorias. Al día siguiente, llevamos a Gabriel al médico de nuevo, pero no encontraron nada físico. La fiebre no volvió,
pero él estaba visiblemente cansado, con ojeras profundas y una tristeza no habitual para un niño tan pequeño. Mi hermana se desesperó. No sabía qué hacer ni en quién confiar. Yo intentaba ser su apoyo, pero por dentro tenía tanto miedo como ella. Nunca pensé que algo así pudiera afectar tanto a una familia, y lo peor, nadie sabía cómo arreglarlo, porque no era algo que una consulta médica pudiera explicar.